Browse. Ya cuando le debe aparecer una ventana en la que usted puede seleccionar su documento. Ya posteriormente lo sube y le debe aparecer ahí su documento en el apartado de la pantalla, en la mera mitad de la pantalla. Y ahí le da cargar o upload. ¿Lo pueden ver ahí? No, todavía no. Ah. Si gusta, me puede enviar su presentación y yo con gusto se la subo y la voy proyectando. ¿Sabes qué pasa? Que mi presentación no está en PowerPoint, sino Ajá. está en una base de conocimientos que debe pesar unos, híjole, no sé, cuando menos unos 15 gigas. Entonces no está. Tengo que presentarla yo. Ajá. Pues puede compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Cómo lo hago? Ok, en el apartado de desktop nos aparece una pantallita, aparece la cámara de video, después aparece una pantallita. Sí, desktop, ya. Ok, ahí ya tiene abierta su presentación. Ahí. Sus láminas las tiene que abrir en su dispositivo, por ejemplo en su computadora. Ahí la pueden ver. A ver, permítanme un momento. No, no. ¿Cómo no? Yo aquí, pantalla completa. Ajá. Bueno, Compartir pantalla. sí. ¿Se puede ver ahí? No sé si el chat nos pueda confirmar si lo están viendo. No se puede ver. Ajá. Sí. Ahí la pueden ver. No se puede ver. Ok, ya se ve. ¿Ya? Ya se ve. Inteligencia Dice, artificial la contable a la filosofía oculta de computadora. la contabilidad. Sí. Ok, la ¿Sí la filosofía pueden oculta de la ver? contabilidad. Sí, claro, ya se ve. ¿Ya? ¿Me arranco? Bueno, perfecto. Entonces, pues damos inicio a esta suponencia. Tiene el espacio libre. Queridos invitados, siéntense la libertad de poder hacer preguntas si las necesitan. Recuerden que preguntas al final o cuando ustedes o cuando el maestro nos quiera dar el pauta. Y pues bueno, los dejo en manos de un experto y saludos. Nos vemos. Gracias, José, muy amable. Buenos días. Quiero presentarles un tema que para mí es particularmente apasionante. Trata de una investigación no publicada aún sobre la filosofía de la contabilidad. Quiero explicarles un poquito antes cómo es que me meto al tema de la filosofía de la contabilidad. El objetivo final de toda filosofía es tener un alcance práctico. Y el alcance práctico de la filosofía de la contabilidad es empezar a establecer las bases para crear una inteligencia artificial contable que esté al alcance de todos. Es decir, no puede haber inteligencia artificial si no antes definimos lo que es la inteligencia contable. Y los contadores no es que no sean inteligentes, es que nunca se han preocupado por entender cómo funciona la contabilidad. Una de lo máximo que hay en temas filosóficos, entre comillas, de la contabilidad, es que en los libros se preguntan, ¿la contabilidad es un arte o una ciencia? Y no pasan de ahí. Hablar de contabilidad, hablar de filosofía de la contabilidad, implica primero entender por qué necesitamos una filosofía. Las preguntas que nos deberíamos haber hecho es, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué tipo de realidad tiene? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos y sus características esenciales? ¿Cómo se justifica la existencia de la contabilidad? ¿Qué relación guarda la contabilidad con la sociedad? ¿Qué tipos de saber se pueden dar sobre la contabilidad? ¿Existe alguna forma de aplicación universal de la contabilidad?
¿O cuál sería el método idóneo de la teoría de la contabilidad? Y muy importante, ¿realmente puede la contabilidad revelar la realidad económica de las sociedades? Pues son las interrogantes que, a las cuales necesitamos dar respuesta con la filosofía de la contabilidad. El desarrollo de una filosofía de la contabilidad puede ayudar a resolver la problemática contable actual, porque las debilidades de la teoría contable son, por definición, conceptuales, justo el tipo de problemas que puede ayudar a resolver la filosofía, los problemas conceptuales. Lo anterior no significa que con la filosofía de la contabilidad vayamos a solucionar todos los dilemas contables que existen. Esto es un trabajo de introducción que pretende dar los primeros pasos sobre lo que es una filosofía de la contabilidad. La filosofía de la contabilidad nos hace, aparte de las preguntas que vimos inicialmente, nos hace aprender a dudar, a sistematizar, a razonar, a criticar, a reflexionar, pero sobre todo a descubrir y diseñar modelos para explicar o comprender la realidad. Esto tiene un alcance muy profundo. ¿Cómo se aprende la filosofía? Bueno, cuando alguien estudia filosofía, lo primero que aprende es a abstraer los modelos derivados de la filosofía para aplicarlos a conocimientos nuevos o previos de otras materias. El proceso de abstracción, voy aquí a explicarlo un poco. Un modelo contable tradicional se basa en un catálogo de cuentas y en un modelo de partida doble. Esto es un proceso que permite captar, clasificar y sintetizar los datos financieros. Ese es un modelo contable. Las abstracciones contables, como el modelo contable, constituyen los componentes de una parte de la realidad. Lo que ocurre es que en el momento que nosotros aplicamos conceptos a un modelo para describir la realidad, estamos limitando nuestra forma de entender la realidad. Es decir, los modelos y los conceptos que utilizamos es lo que nos da, lo que nos permite conceptualizar cómo entendemos la realidad. Y esto que parecería algo de poca importancia, lo tiene y mucho. Por ejemplo, el balance general. ¿Qué representa el balance general? ¿Los recursos de una empresa? Pues muchos me dirían que sí. ¿Qué es lo que mide? ¿Cómo se mide el valor de los recursos de la empresa? Si yo sumo el total del balance general, me da el valor de la empresa. Contéstense, por favor. Si son sinceros o si son realistas, dirían no. La suma de los activos de la empresa no representa el valor de una empresa. Entonces, ¿qué representa? Representa realidades contables. Realidades, entre comillas, representa lo que los contadores empezamos a conceptualizar como un modelo contable. Para filosofar, lo primero que tenemos es aprender a abstraer de la realidad lo que nosotros queremos entender como parte de la realidad. Les voy a mostrar aquí cómo lo que es, qué es un concepto y cómo vamos trabajando, cómo hemos utilizado los conceptos los contadores.
Ok. Cuando nosotros construimos una teoría, una teoría, y en este momento estoy pensando cómo vamos a construir una teoría contable, tenemos que partir de un marco conceptual. Ese marco lo vamos con experiencia y nuestra percepción en los conceptos. Tenemos una idea de cómo es un concepto, ¿sí? Lo percibimos nada más. Poco a poco empezamos a tener una explicación informal de ese concepto. En la medida que avanzamos en el desarrollo de una teoría, tenemos ya una formulación formal, ya tenemos una descripción tal y como la manejamos nosotros en las normas de información financiera. En este momento, la teoría de la contabilidad tiene muchos de los conceptos que utilizamos, no tenemos aún una definición oficial o formal, y en otros sí lo tenemos. Lo que no hemos llegado a construir es una teoría en la cual sean construcciones lógicas que nos permitan interrelacionarlos con un modelo. Esta es la forma como vamos construyendo el conocimiento. Dicho esto, voy a entrar un poco más ya en materia de qué trata la filosofía de la contabilidad. Las dos ramas filosóficas que nos interesan a nosotros desde el punto de vista práctico es la epistemología, es decir, cómo construimos el conocimiento contable, ahorita vamos a verlo con un poco de detalle, y luego la ontología de la contabilidad. La ontología es la rama de la filosofía que define lo que es y lo que no es decir, todas las ramas del conocimiento tienen un límite a la parte que se explica. Por ejemplo, un físico se limita a ciertas propiedades de la materia, no a todas, a unas cuantas. Lo que está fuera de esa parte del dominio de la química, por ejemplo, no existe para la química, lo que está fuera de las matemáticas no existe para las matemáticas, lo que está fuera de la física no existe para la física, lo que está fuera de la medicina no existe para la medicina. ¿Por qué? Porque la realidad es tan compleja que tenemos que establecer límites al área de dominio que vamos a entrar. Por eso tenemos que establecer una ontología de la contabilidad, ¿sí? Dicho esto, podemos empezar a ver una serie de conceptos básicos de la filosofía de la contabilidad. Para poder, la naturaleza de la filosofía tiene que ver con hacernos preguntas radicales. Una pregunta radical es aquella cuya respuesta sabemos que no nos va a satisfacer, pero a pesar de eso necesitamos obtener algún tipo de respuesta, ¿sí? A través de los tiempos el hombre se ha preguntado ¿qué es lo que me define como hombre? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la virtud? Son preguntas que no vamos a tener una respuesta inmediata, pero que es importante que nos las hagamos para avanzar en el conocimiento. De tal manera, los contadores tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo valoramos un activo? ¿Sí? ¿Es correcta la forma como lo estamos valorando o no? Podemos contentarnos con la valoración que tenemos ahora, pero es nuestra obligación hacernos preguntas radicales para poder saber qué es lo que significa realmente el valor. El valor con la finalidad de cumplir con el objetivo último de la contabilidad, el objetivo principal de la contabilidad, que es, como ustedes saben bien, ser de utilidad al usuario de la información financiera. Ese es el fin de la contabilidad. Y tenemos que hacernos una serie de preguntas radicales para las cuales nos va a servir entender un poco la filosofía de la contabilidad. Entremos al tema, a uno de los temas de fondo, la epistemología de la contabilidad.
¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es el origen del conocimiento contable? Bueno, las fuentes del conocimiento en general, no del contable, del conocimiento en general, hay dos fuentes conscientes del conocimiento, que son la fe, la autoridad, la intuición y el método científico. Y hay un método inconsciente, que es el sentido común. Estos cinco elementos son las fuentes del conocimiento contable. Por supuesto que la única fuente válida para construir y desarrollar conocimiento no es la fe, no es la autoridad, es el método científico. El punto es si podemos aplicar métodos científicos a la contabilidad. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Hay dos formas en las cuales se desarrolla el conocimiento contable. La parte teórica y la parte práctica. La parte teórica, que es la que nos han querido vender cuando se desarrollaron las normas de información financiera, inclusive desde cuando se desarrollaron los principios de contabilidad generalmente aceptado, es que había un método para desarrollar una teoría que comenzaba con una abstracción, establecían una serie de postulados y de ahí se deducían una serie de normas que iban a ser de aplicación universal. Al rato veremos si este enfoque teórico realmente funciona y si realmente cumple con los requisitos de toda filosofía, que es buscar la utilidad o de las aplicaciones de las prácticas profesionales, que es de ser utilidad a alguien. Y en la práctica, la forma como se desarrolla el conocimiento es, se encuentra un problema, se establece un procedimiento y se induce una generalización, no se deduce. Como ustedes saben, la diferencia de la deducción y la inducción es muy clara. De la deducción de un universo de cosas, deducimos cómo se va a comportar un solo patrón de comportamiento. La inducción es al revés, de algo que se comporte, de un pequeño conjunto de cosas, inducimos cómo sería el tema general. ¿Sí? El enfoque ideal sobre el conocimiento contable. Esto es bien importante de entenderlos. Este enfoque ideal del conocimiento es lo mismo que se ocuparía en prácticamente todas las ciencias. Se parte de un conocimiento esencial, que son los postulados metafísicos, la lógica, las matemáticas y el lenguaje. ¿Sí? En la parte primera de la base tenemos un fundamento filosófico, que es el que iremos viendo y desarrollando un poco en el curso de esta plática. Después llegaremos a los postulados. Ahorita veremos con calma qué es cada uno de estos temas. Los postulados, las verdades axiomáticas, que las aceptamos sin cuestionarlos porque tenemos que partir de algo. Luego establecemos un marco conceptual. El marco conceptual nos fija un poco los límites de nuestra área de conocimientos, pero tenemos que definir con toda precisión cada uno de los conceptos que utilizamos nosotros. No podemos dejarlos al azar. Voy a ponerles un ejemplo. Las ciencias que han progresado más son aquellas que han definido con precisión sus conceptos. Por ejemplo, en matemáticas o en geometría, si hablamos de hipotenusa, no tenemos que definirla. A todos los matemáticos, a todos los geómetras, les queda muy claro que es una hipotenusa. Si hablamos de masa para un físico, son conceptos perfectamente definidos y cuantificables. No hay duda. En cambio, si hablamos de un activo, nos cuesta muchísimo más trabajo a los contadores de definirlos, porque los contadores no nos hemos dedicado a definir con precisión nuestros conceptos de tal manera que podamos ocuparlos en el desarrollo de modelos lógicos. Y ese es uno de los retos que vamos a tener, cómo podemos
definir con mayor precisión los conceptos elementales que manejamos. Luego veremos algunos ejemplos por qué las definiciones de las normas de información financiera no son válidas para el progreso de la contabilidad ni para construir inteligencia artificial contable. Una vez que se tiene ese marco conceptual, que puede ser, que esta estructura es válida para cualquier ciencia, se establecen los preceptos. En el caso de la contabilidad, los preceptos son las normas financieras y las normas jurídicas que rigen cómo se aplica la contabilidad. En el caso de otras ciencias, por ejemplo, los doctores no se ponen a investigar cada vez que viene un paciente cuál es el origen de la circulación de la sangre o por qué se comportan los virus, cómo se comportan. Aplica una serie de reglas que establece a través de un diagnóstico. Tiene una serie de preceptos, de protocolos de actuación. Así operan los doctores. Por supuesto que la ciencia médica no hubiera llegado muy lejos si no hubiera habido investigadores que, aparte de estar curando a los enfermos, están haciendo la investigación. Y finalmente esos preceptos se aplican en la práctica. La práctica contable es la última etapa de la generación de conocimiento. Y la práctica se puede aplicar aplicando los preceptos o no. De hecho, hay conocimiento en de la atención de los preceptos de las normas de información que son muy complejas porque están hechos en un lenguaje que no es fácil de entender y porque a veces se contradicen unas con otras y porque no tienen una estructura lógica. Este es el enfoque ideal para conocer cómo se genera el conocimiento contable. Y por supuesto que todo esto está influenciado por campos afines del conocimiento. Los campos más afines del conocimiento contable, como ustedes ya se habrán supuesto, y correctamente, pues son el derecho, la economía, la psicología, la sociología, las matemáticas, inclusive la historia misma. Todos estos campos afines del conocimiento están influyendo en la generación de conocimiento contable. Sería la forma ideal, y esta es la forma como se intentó construir el conocimiento contable. ¿Sí? El problema es que el enfoque real sobre cómo se construyó el conocimiento contable no siguió ese orden. Lo que ocurrió fue que en la práctica, primero, los contadores se encontraron que había una serie de problemas que resolver. ¿Y cómo lo resolvíamos? Pues vamos a establecer una serie de procedimientos. Y una vez que los procedimientos están hechos, pues vamos a inducir de lo que hicimos reglas generales. O sea, de una cosa particular vamos a inducir una regla general. Y así es como se ha construido el conocimiento contable. Y el resultado ha sido un verdadero desastre. Y ustedes lo pueden ver en la forma como se evalúan los activos. Yo creo que no hay nada más importante en la contabilidad que la cuantificación. Sí, pero cada tipo de activo se cuantifica de manera diferente. Por ejemplo, en inventarios se puede aplicar el principio ¿cómo se llama?, costo o precio de mercado el menor. Eso no se aplica para activos fijos. En activos fijos se aplican otros criterios de evaluación y de revaluación y de muchas cosas, ¿no? E incluso se han llegado a crear activos fijos, activos contables que no existen. Los activos diferidos y los pasivos diferidos son conceptualizaciones contables que no existen en el mundo real, son una invención contable y los valoramos de acuerdo a cómo nosotros era mejor para la práctica. Quiero regresar un poco
Perdónenme. Bueno, ya habíamos visto aquí en este diagrama del desarrollo de la teoría y la práctica contable, cómo ocurrió esto. Y es muy importante conocer la historia de cómo sucedió. Por los años 60, más o menos, en los años 60, los contadores decidieron que había que tener una serie de principios universales para la contabilidad. Hasta antes desde los 60, cada país tenía sus propias prácticas contables que ni siquiera estaban normatizadas. Y entonces, cuando viene la posguerra y el mundo se comienza a universalizar, se dan cuenta pues, que los estados financieros de un país a otro no eran comparables, porque ocupaban diferentes métodos de evaluación, diferentes prácticas contables y diferentes estructuras para generar los estados financieros. Y entonces los americanos fueron los primeros que se dieron a la tarea de generar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en los 60, cuando inicia esto, yo tuve la suerte de estar estudiando en el Tecnológico de Monterrey, y mis maestros fueron los encargados de elaborar el boletín A1, que sienta las bases de lo que llamaron la teoría contable, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no era una teoría, era una serie de normas, que es muy diferente a la teoría, para estabilizar la contabilidad. Y entonces había dos grandes grupos que chocaron para ver cuáles eran los que generaban las normas contables. Por una parte estaba la Asociación Americana de Contadores, que estaba formada principalmente por profesores de contabilidad de las universidades americanas. Y por otro lado estaba la Asociación Americana de Contadores Públicos Titulados, que estaba formada por entonces las Big 8, entonces había 8 enormes firmas de contabilidad, que eran las que manejaban ¿cómo se llama? Que eran las que manejaban la contabilidad. Y chocaron dos grandes conceptos. Por una parte, los profesores de contabilidad que buscaban generar una teoría a partir de la lógica, y por otra parte estaban las grandes firmas de contadores que no querían esa lógica, porque lo que ellos querían era continuar siendo los amos y maestros de la contabilidad y querían aplicar tal y como ellos la tenían, independiente que fuera lógica o no fuera lógica. Es decir, ellos lo que querían era imponer su criterio, sea cual fuera. El problema es que triunfa el mercantilismo de los grandes despachos y se establece algo que era muy semejante a los gremios de la Edad Media. Si ustedes recuerdan, en los gremios de la Edad Media había una clase de artesanos que por permiso del rey o del marqués o del duque establecían lo que era la calidad para cada una de sus profesiones, para la herrería, para la carpintería, para la alfarería, y ellos decían qué tenía calidad y qué no la tenía, cuándo trabajaban, cuándo no trabajaban, quién podía dedicarse a la profesión y quién no podía, cómo tenían que ser aprendices y esto. Bueno, pues la contabilidad es una de las poquísimas profesiones que en el siglo XXI sigue las prácticas de gremios medievales de entonces. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los contadores definimos qué es lo que le interesa al usuario. Definimos las reglas para valorar cada uno de los activos. Definimos las reglas para reconocer cuáles son ingresos. Definimos las reglas para reconocer cuáles son los egresos.
¿sí? Y esas reglas no nos importa si el usuario las entiende o no las entiende. Esa es nuestra verdad contable. Si los estados financieros son entendidos por los usuarios, qué bueno. Si no, qué pena. Pero la regla la ponemos nosotros con la licencia en México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, o del CINIF, o de las normas internacionales de contabilidad, o de lo que sea. Entonces, queremos tener los contadores un control sobre lo que es la calidad de la información financiera. El resultado, pues ya lo sabemos, en las pymes, los pequeños empresarios no toman en estados financieros porque ni los entienden, ni dicen la verdad para ellos. Y a lo que nos hemos dedicado los contadores es llevar una contabilidad fiscal, que para lo único que sirve es para justificar cuál es el pago de los impuestos, pero no para el fin último de la contabilidad, que es ser útil para los usuarios de la información financiera. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver un poquito cómo se empieza a construir cómo pretenden primero el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y ahora el CINIF con sus postulados, cómo pretenden construir la contabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí lo que dicen es que los postulados básicos son los fundamentos que rigen el ambiente bajo el cual debe de operar un sistema de información contable. Surgen como generalizaciones de abstracciones del entorno económico por el cual se desenvuelve el sistema de información contable. Se deriva, oigan esto, de la experiencia, de las formas de pensamiento y políticas o criterios impuestos por la práctica en los negocios en un sentido amplio, y se aplican en congruencia con los objetivos de la información financiera. ¿Sí? Entonces, lo que queda claro es que estos postulados nacen de que hay una práctica, y que esa práctica es lo que se convierte en la base sobre la cual se crean los postulados. Pero bueno, hay un grave problema con los postulados básicos de las NIF. El primero es que la declaración de lo que son los postulados está en abierta contradicción con la estructura lógica que pregona la NIF A1, pues la lógica no puede derivar de un consenso, sino de la razón misma, que prevalece aún en contra de la opinión de la mayoría. No importa lo que la mayoría piense, si no es cierto, no puede ser la base de un postulado. De igual manera, cuando se afirma que los postulados provienen en un sentido amplio de la práctica de negocios, resulta opuesto al objetivo mismo que plantea la NIF A1, que dice desechar planteamientos apoyados meramente en experiencia, uso o costumbre. O sea, hay una contradicción bárbara entre párrafos que están inclusive en la misma NIF, ¿no? Por una parte dicen que derivan de la experiencia, y por otra parte sí que los objetivos tienen que desechar los planteamientos que se basan en la experiencia. Y esto lleva un poquito a lo que George Orwell llamó el doble pensar. Déjenme que nos metamos un poquito al tema del doble pensar para hacer esto más, poquito menos pesado. El doble pensar nace de un libro muy conocido de George Orwell llamado 1984, el Big Brother, ¿recuerdan? En donde dice, doble pensar significa saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente la verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Esto es, sostener simultáneamente dos opiniones
sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas. Emplear la lógica contra la lógica. Este proceso debe ser consciente o no sería puesto en práctica con suficiente precisión. Entonces, el doble pensar en la contabilidad existe por todos lados. O sea, si quisiéramos hacer un análisis filosófico sobre los postulados o sobre la teoría contable, nos encontramos que está llena de doble pensar, ¿no? La primera se las acabo de decir. Dicen que el mismo boletín A1 dice que la normatividad contable ha tratado de encontrar un soporte teórico para sustentar la práctica contable. O sea, vamos a hacer la teoría para sustentar la práctica. Si así fuera en la medicina, bueno, pues no habríamos progresado porque buscaríamos una explicación para lo que estamos haciendo, no para cómo vamos a progresar en el tema contable. ¿Sí? Hay otra, entonces, otra de la parte del doble pensar de la teoría contable que está implícita en las normas de información financiera es en el consenso contra el sustento racional. Dice, los postulados básicos no fueron, y eso son lo que viene en las NIF, los postulados básicos no fueron seleccionados en forma arbitraria, pues provienen de un consenso alcanzado por diferentes corrientes teóricas desarrolladas desde hace varias décadas, así como de un sentido amplio de la práctica de los negocios. Y más adelante dice que la NIF A1 presenta un marco integral de conceptos básicos estructurados de forma lógica y deductiva, el cual tiene como objetivo esencial dotar de un sustento racional a las NIF. ¿Cuál es el sustento racional? Si está basando en unas prácticas que no se cuestionan, ¿no? Tenemos también contradicciones del criterio prudencial contra las bases equitativas. En la misma NIF 1 nos habla que el criterio o enfoque prudencial consiste en ejercer el juicio profesional para seleccionar la opción más conservadora, buscando en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para los usuarios de la información financiera. Sí, bases equitativas para todos los usuarios. Sin embargo, en la NIF A3 aclara que los usuarios primarios son los inversionistas y los acreedores, y enseguida los interesados internos y externos. Es decir, no es equitativo. O sea, por una parte en la NIF A1 nos dicen que la información debe ser equitativa para todos los usuarios de la información financiera, y en la NIF 3 nos dice que no, que hay que aplicar normas conservadoras en beneficio de los inversionistas interesados primarios, que son inversionistas y acreedores. ¿Sí? Otra de las inconsistencias, solamente vamos a utilizar los estados financieros básicos. Por una parte, en la NIF A3 nos habla que el usuario general, en términos ordinarios, requiere únicamente la información de los estados financieros básicos. Pero por otra parte, en la NIF 3 reconoce que aunque los objetivos de los estados financieros y la información financiera son los mismos, ciertos datos útiles van más allá del contenido de los informes no financieros. Y nos da toda una serie de información no financiera que es interesante para que el usuario tome sus mejores decisiones. ¿Sí? Sí, hay muchas. Una de las más interesantes es el valor razonable contra valor contable. Por una parte, la NIF A1 nos dice, la evaluación es la cuantificación en términos monetarios de los elementos básicos de los estados financieros, seleccionando entre distintas alternativas la que mejor refleje su sustancia económica. ¿Sí? Pero por otra parte, se admite en la misma NIF 3 que los estados financieros, y en especial el estado de situación financiera, no pretenden presentar
cuál es el valor razonable de la entidad, sino que únicamente se presenta el valor contable. Ya. Vamos, por una parte dicen que tenemos que buscar un valor razonable y por otro lado nos afirma que no presentan el valor razonable, sino el valor contable. Veamos un poquito, profundicemos un poquito en el tema de... El problema con el valor contable es que el valor contable no corresponde a la realidad. No corresponde porque hay criterios personales de quien prepara los estados financieros. ¿Cómo vamos a, qué porcentaje de depreciación vamos a aplicar? Porque la moneda es inestable, porque se utilizan valores contables que no corresponden a la realidad. En fin, hay una contradicción, que era la parte que yo quería comentarles, hay una contradicción muy, muy clara entre, digo, las normas de información financiera no resisten un análisis filosófico o lógico claro. Están hechos verdaderamente con las patas. Y bueno, más de un lado sobre esto cuando lo afirmo. Fíjense sobre qué debería basarse la contabilidad. Sobre postulados básicos. Los postulados básicos son importantes, según el CINIF, porque están basados en la práctica contable, porque correlacionan medios y fines y porque establecen en qué momento y cómo se debe dar el reconocimiento contable. Esto tampoco es cierto. Luego veremos por qué. La función de los postulados básicos de las NIF es vincular el sistema de información contable con el entorno en que opera la entidad. No lo cumple. Junto con el marco conceptual, son el fundamento para elaborar normas particulares. No es cierto. Sobre los postulados contables que establecieron la misma IAS o el CINIF, se pueden crear normas particulares totalmente distintas unas de otras. No es cierto que sirva para esto. Ayudan a explicar las razones por las cuales algunos son inadecuados, pues tampoco es cierto. Si están en contradicción en los mismos postulados, los supuestos sobre los cuales se basan, pues difícilmente pudieran servir para establecer las razones por las cuales su procedimiento es adecuado o no. Vean las críticas más fuertes que hay para los postulados es que, aunque son necesarios, no son suficientemente sólidos para generar un conjunto único y significativo de principios contables. 2, que no consideran a los usuarios de la información financiera, ni sus necesidades de información, ni sus posibilidades de entenderla. Somos una profesión terrible. Estamos centradas en nosotros mismos, mientras todas las demás profesiones están enfocadas en la finalidad última, nosotros no. Nosotros deberíamos de enfocarnos en cuáles son las necesidades de los usuarios de la información financiera, no en los estados financieros mismos, que es lo único que regula las normas de información financiera. Para hacer todo esto, vean cómo se fueron desarrollando los postulados. Esto es un ejemplo claro. Aquí tengo una serie de postulados que fueron elaborando o proponiendo diversos teóricos de la teoría contable desde 1922 hasta que empezó el CINIF. Patton tenía un conjunto
de Sanders otro, Gilman otro. Estos fueron los muchos postulados que estudiaron quienes hicieron las normas de información financiera o principios de contabilidad generalmente aceptados. Y todos estos postulados pueden ser válidos o no, pero simplemente lo estoy mostrando para que vean lo arbitrarios pueden fijar los postulados de contabilidad. Voy a brincarme a algunos temas de lo que son las definiciones contables para entrar a la parte que quizás nos interese más a los contadores, que es la parte ontológica de la contabilidad. La ontología, les había como comenté antes, es lo que nos permite definir qué es lo que vamos a estudiar. Lo principal en una ontología es que debe ser claro y debe haber una coherencia entre lo que entendemos por ontología. Hasta dónde llega la ontología contable. Y debe tener una serie de características. Debe ser total. En el campo de la ontología significa que todas las funciones de un dominio, que es la contabilidad en nuestro caso, quedan incluidas en el estudio de la contabilidad. Es decir, la ontología contable es el catálogo de cuentas. Nosotros clasificamos todos los eventos de la contabilidad, activos, pasivos, ingresos, egresos, por medio de una serie de conceptos, llamamos cuentas. Esa es nuestra ontología. Si algo no lo podemos clasificar dentro del catálogo de cuentas, pues simplemente no entra dentro del dominio de la contabilidad. ¿Cómo se crea una ontología? Pues lo primero es, hay que definir cuáles son todos los conceptos que vamos a utilizar. ¿Sí? Después hay que definir un esquema conceptual o un modelo de datos conceptuales. Los conceptos que vamos a utilizar están más o menos definidos en las normas de información financiera, y digo más o menos definidos porque están definidos nominalmente, es decir, con palabras, no con interrelaciones con el modelo. ¿Por qué los físicos han llegado a tener una ciencia muy exacta? Porque no se basan en definiciones nominales, se basan en definiciones operacionales. Para que la contabilidad la podamos definir en una forma operacional, necesitamos definir el esquema conceptual o los modelos de datos conceptuales, y eso más o menos empezamos ya a hacerlo. Empezamos a definir ya estados financieros con más o menos cierto éxito. Y cierto éxito porque como no hay una filosofía de la contabilidad y no nos hemos preocupado por conocer los fundamentos filosóficos sobre los cuales se sustentan los estados financieros, se han hecho porquerías. Y porquerías, estoy hablando de que porquerías no por el hecho que todos los contadores del mundo se hayan puesto de acuerdo cuáles son los estados financieros y cómo ellos, significa que estén bien hechos. Así como en el siglo XVII, no porque los doctores de todo el mundo no aceptaran que la sangre circulaba, y esto iba a ser cierto. Entonces, si examinamos un poquito el esquema conceptual que tenemos, nos damos cuenta de mucha lógica.
Se los voy a poner muy simple. Cuando se empieza a generar las primeras técnicas contables, se desarrolla una técnica de registro llamada de partida doble. Una técnica que se desarrolla en el siglo XIV y que en el siglo XXI todavía seguimos ocupando. A pesar que los desarrollos tecnológicos ya nos permiten, ya superamos el papel o el papiro y la tinta, y tenemos forma de hacer las cosas mejor. Como entonces además tenían la partida doble, dijeron, a ver, hay dos de los criterios más importantes que tienen las empresas, son la rentabilidad y la liquidez. ¿Qué medimos? Porque la partida doble nos da para medir una sola. O registramos los ingresos cuando se devengan para medir la rentabilidad, o registramos los ingresos y los gastos cuando se realicen en efectivo para medir la liquidez. Ah, caray, no podían hacer las dos cosas. Y se decidieron definirlo, optar por el tema, por la parte rentable. Entonces los estados financieros tienen tienen un número mágico que es la utilidad neta, que nos ayuda a entender lo que es la rentabilidad, aunque la midan mal, pero ya tenemos un concepto. Pero no tenemos un concepto para medir la liquidez, no lo teníamos. Y la prueba es que los estados de flujos de fondos fueron cambiando primero de flujos de activos circulantes, flujos de efectivo. Ha habido toda una serie de cambios últimamente. Hace 20 años nada más había los ingresos de operación y los ingresos financieros. Luego se agregaron las actividades de inversión financieras y de operación. Y entonces, como se van desarrollando por ocurrencia los estados financieros, tenemos hoy que el estado de flujos de efectivo está separado en tres grandes componentes: las actividades de operación, las de inversión y las financieras. ¿Por qué? Porque los flujos de efectivo que vienen de la operación del negocio son muy distintos a aquellos flujos que se generarían debido a la actividad financiera, y muy diferentes e independientes a la actividad por comprar, por desinvertir, por repartir dividendos, por cualquier cosa. Pero esa estructura que mucho más lógica para el estado de flujos no es la misma que para el estado de resultados. Entonces, este es un ejemplo de por qué el tener un esquema lógico para definir una ontología. Y finalmente esto, para llegar a un esquema físico basado en un diseño de base de datos. Si nosotros comenzamos a reestructurar el pensamiento contable, podemos ir avanzando en la creación de una ontología que nos permita transitar de aplicar preceptos que están mal redactados y poco lógicos, a ir construyendo en base a esas mismas normas, sin salirnos de las normas, a construir un esquema lógico que nos permita evolucionar hacia inteligencia artificial. Muy pequeña introducción, mucho que puede aportar la filosofía de la contabilidad al desarrollo y al progreso de la contabilidad, como ustedes lo van a ir viendo y sufriendo en los próximos años. Vamos a ver muy probablemente el surgimiento, para los que no, el XML, que se aplican desde hace más de 15 años en las casas de bolsa de todo el mundo. Todas las casas de bolsa de todo el mundo tienen que presentar sus estados financieros en un esquema XBRL, que de alguna forma es ya un catálogo de cuentas universal, aunque no lo quieran reconocer así, de esa manera, las normas de información financiera, pero ya están imbuidos, son parte de lo mismo. Y me quedo hasta aquí,
lo que busco darles es una pequeña introducción de lo que la filosofía de nuestra profesión. Tenemos que profundizar en ello, necesitamos trabajar mucho en el marco conceptual, necesitamos hacer una extensión de la teoría contable actual para hacer la práctica, necesitamos pasar de definiciones nominales a definiciones operacionales, como la física, se puede perfectamente. Necesitamos definir totalmente cuáles son los modelos contables que utilizamos, que en México utilizamos más o menos 7 modelos contables normativos y pretendemos llenarlos solamente con una difícil de manejar si creamos ese modelo, con total apego, financieros y la base de comprobación y la mayoría auxiliar, como se tiene para que no perdamos el contacto con nuestra práctica contable como la tenemos acostumbradas, pero con elementos a nuestra profesión. Es decir, quiero dejar nada más claro, el conocer, meternos a fondo a estudiar la teoría de la contabilidad no es útil, sino es algo que nos va a permitir ir evolucionando hacia muchísimo más tan cercano como empezando para el próximo. No sé si, me imagino que dejé, por supuesto, muchas más dudas que aseveraciones, pero la intención de los filósofos, más que resolver preguntas, es hacer los planteamientos correctos. Bueno, doy por concluida mi presentación y estaré muy atento para cualquier pregunta que me quieran hacer. Si me la quieren hacer llegar después por correo, mi correo electrónico es eduardo.cordoba, Córdoba con V, @ contanetica.com, contanetica como conta de contabilidad, nética como de cibernética, contanetica.com. Me preocupa muchísimo que no haya preguntas, pero también creo que es lógico con un tema tan poco común, tan poco tratado en nuestra profesión. De hecho, una de las partes que me preocupan más es que desde principios de los 70 se dejó de enseñar la teoría contable en las universidades de México. Armando, me estás preguntando si se debe registrar en forma de vengada y después realizada. No. Si nosotros ocupamos el principio de la partida doble y como hacemos las cosas ahorita, todo lo registramos de forma de vengada y después de ahí derivamos la información para otros modelos contables, es decir, de la balanza de comprobación generada en forma de vengada, generamos un estado de flujo de efectivo o el estado de resultados para el ISR u otras cosas más. No, aquí la idea es tener un solo registro y que las computadoras sean las que vayan haciendo, ¿cómo se llama? Entregando los resultados. Por ejemplo, el estado de flujos de efectivo sería ridículo hacerlo por el método indirecto, como lo proponen las DIF. Cuando se estuvo generando el boletín BB2, me comuniqué con Felipe
Cervantes, el presidente del CINIF, y le dije que quería colaborar con el boletín B2, que entonces no estaba programado para lanzarlo. Y yo lo que insistía mucho es que debería darse preferencia al método directo de registrar, los flujos de efectivo, porque me parecía ridículo que primero lo que fue una devengada, y si siguiéramos todos los procesos al acabar el mes, y luego tuviéramos que revertir todo para ver qué fue lo que se realizó, o más bien para determinar los flujos de efectivo, cuando la lógica nos dice que el efectivo no tiene mayor aplicaciones de mayores criterios. Tú cuando sacas el efectivo o entra el efectivo, tienes una entrada o una salida. Ya tienes un lado de la operación, si es entrada o salida. El contador es simplemente poder determinar cuál fue la aplicación. La aplicación fue de operación, de financiamiento, de inversión. Y entonces se pueden sacar estados de flujo de efectivo directos en tiempo real, sin ningún retraso. No hay ninguna razón para sacar estados de flujo de efectivo, 15 días después que acabó el mes, cuando la razón misma de la liquidez es su inmediatez. Bien. Ok. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Me despido. Quedo a sus órdenes. Saludos, Eduardo. Mi dirección de correo electrónico. Sí, Miguel. Saludos, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Oye, a tus órdenes. Estuvo la transmisión mejor que cuando estás en Oaxaca. ¡Ah, qué bueno! ¿No? De veras, ¿eh? Se te escuchó mejor la voz, la conexión de lujo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que me compré un micrófono y lo que hice fue que en la que estoy pegado con el módem. Me pedí una habitación donde está el módem maestro y lo tengo a 30 centímetros. Ah, excelente, de lujo. Muy bien. Fallando mucho. No, perfecto. Estuvo muy bien, estimado. Mejor, te digo, mejor que cuando andas en Oaxaca. Pues muy bien el tema y pues sigue relajando por allá por donde andas. Ok, muchas gracias, Miguel. No, pues seguimos en contacto, estimado. Gracias. Hasta pronto. Gracias por todo. Adiós. Seguimos.